Buen día, aprendices. Con el video de hoy aprenderemos sobre el cierre del periodo contable, que son los ajustes, hoja de trabajo y los principales estados financieros. Al finalizar un periodo contable se debe proceder a cerrar las cuentas de resultado para saber si la empresa obtuvo pérdida o ganancia, que en sí son las utilidades. Las cuentas de resultados son ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción. Las cuentas de balance son activo, pasivo y patrimonio. El resultado final es la cancelación de las cuentas de resultados. Se debe llevar a la respectiva cuenta de patrimonio. Si el resultado es una pérdida, se disminuirá el patrimonio. Y en caso contrario, si el resultado es utilidad, la cuenta del patrimonio se incrementará. La utilidad resulta cuando los ingresos son superiores a los costos y los gastos, y la pérdida es cuando los ingresos son inferiores a los costos y los gastos. Antes de proceder a cancelar las cuentas de resultados, se debe proceder a realizar los ajustes. Algunos de los más importantes son realizar las depreciaciones de los activos fijos, la amortización de los activos intangibles, la provisión de cartera, ajustes en los inventarios, la conciliación bancaria, entre otros. Asientos contables de cierre, cancelación de las cuentas de resultado contra la cuenta de pérdidas y ganancias 5905. Luego vamos a ver toda esta información en números para que quede más clara. Para luego trasladarlos de la cuenta 5905 a la cuenta de patrimonio. Momento del cierre contable cuando las cuentas de ingresos se debitan y las cuentas de gastos y costos se acreditan, o sea, se llevan al lado contrario. Recordemos que los ingresos son crédito, para cerrarlas se llevan al débito, y los gastos y costos son débitos, para cerrarlas se llevan al crédito contra la cuenta 5905, ganancias y pérdidas, con el fin de cancelarlas y que las cuentas 4, 5 y 6 queden en ceros. Supongamos que en la cuenta 4135 tenemos 1.000.000 de pesos al crédito. Y en la cuenta 5205 tenemos 600.000 al débito. Para poderlas cancelar, se llevan al lado contrario. Aquí pueden ver que la 4135, que es crédito, la llevamos al débito, y la cuenta 5205, que es débito, la llevamos al crédito. ¿Contra qué cuenta la vamos a contabilizar? Contra la cuenta 5905, ganancias y pérdidas. 4135 al lado contrario, 5205, que es débito, lo llevo al crédito, contra la cuenta 5905. Aquí vemos, después de haber llevado a la cuenta 5905, no podemos dejar esa cuenta con saldo, porque recordemos que vamos a cerrar todas las cuentas 4, 5 y 6. Entonces, para cerrarla, como podemos ver acá, el saldo en este momento de la 5905, tengo 1.000.000 al crédito, tenemos al débito 600.000, por lo tanto tiene un saldo de 400.000 al crédito. No puedo dejar ese saldo ahí, entonces le hago un débito en la 5905 por los 400.000 y ahí ya como tal queda en ceros esa cuenta. ¿Contra qué cuenta la voy a registrar? Con la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio, y también si hay utilidad hay que calcular el impuesto de renta. Esta es la hoja de trabajo, es una herramienta que sirve como borrador extracontable donde se resume la información financiera. Antes de llevarla a los libros de contabilidad, es de gran ayuda para formular los estados financieros. Es una herramienta muy importante para poder elaborar los estados financieros. ¿Qué contiene la hoja de trabajo? Contiene un balance de prueba, ajustes, balance ajustado, cierre de cuentas, o a veces, estado de resultados, cierre de cuentas y estado de situación financiera. El balance de prueba también se llama balance de comprobación. Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas junto al saldo de cada una de ellas. ¿Para qué sirve? Primero, ¿cómo se hace? Se prepara una hoja que contenga los siguientes datos: código, cuenta, descripción, débitos y créditos. Segundo, se verifica la lista de nombres de todas las cuentas que representan el saldo y se coloca código a las cuentas. Entonces, este es el inicio de la hoja de trabajo. Recuerden, van los códigos, el nombre de las cuentas, el primero es el balance de prueba, débitos y créditos. Al finalizar se colocan sumas iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un listado de los saldos de cada una de las cuentas, entonces debemos ubicarlos dependiendo su naturaleza en el débito o en el crédito y verificar que al final nos arroje sumas iguales. Si el resultado no da igual, significa que se ha cometido algún error y se debe verificar la información nuevamente. Como les dije, lo vamos a ver más adelante en números.
Los principales estados financieros son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros o revelaciones, que para normas internacionales es un estado financiero. Nos vamos a enfocar en el estado de situación financiera y el estado de resultados integral, cómo lo arroja la hoja de trabajo, y qué son las notas a los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros? Es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de una empresa que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objetivo de tomar decisiones económicas. Los estados financieros deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables. ¿Cuáles son los usuarios potenciales para los estados financieros? Pueden ser utilizados por diversos colectivos para objetivos distintos. Para los propietarios, para tomar decisiones importantes del negocio que afectan a la continuidad de sus operaciones. Los empleados, para la negociación colectiva. Hay empresas que tienen un pacto colectivo donde los empleados solicitan a las empresas mejoras en cuanto al bienestar de ellos. Por ejemplo, que les den un auxilio de gafas, que les ayuden con parte de la matrícula de sus hijos, entre otros. Y también para el tema de ascensos. Los inversionistas potenciales para evaluar la viabilidad de invertir en ese negocio. Las instituciones financieras, bancos y otras compañías de préstamo para decidir si se concede o no a la empresa un determinado crédito. Las entidades públicas, autoridades fiscales para determinar la idoneidad y exactitud de los impuestos, si estamos pagando lo que debe ser. Los proveedores que le venden a crédito a una empresa para evaluar la solvencia de la empresa y saber si les pueden llegar a dar créditos. El estado de situación financiera en Colombia antes se conocía como el balance general, pero bajo normas internacionales es el estado de situación financiera. Muestra la situación financiera del negocio a una fecha específica. En este informe solo se utilizan las cuentas reales, activo, pasivo y patrimonio. Y en él se cumple la ecuación patrimonial, activo es igual a pasivo más patrimonio. Este es un ejemplo, tenemos el activo corriente, el activo no corriente, el total del activo, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el patrimonio, y el total del pasivo más patrimonio me debe arrojar el mismo resultado del total del activo. El estado de resultado integral. El estado de resultado es el informe que representa, como su nombre lo dice, el resultado financiero de la empresa en un periodo determinado, para saber si la empresa obtuvo utilidad o pérdida. Aquí están unos pasos, pero lo voy a explicar con el siguiente gráfico. Estado de resultados integral. Primero tenemos las ventas de la empresa, menos las devoluciones en ventas, menos el costo de ventas. Entonces, las ventas menos los costos de ventas nos arroja la utilidad bruta, menos los gastos operacionales de administración, menos los gastos operacionales en ventas. Operacionales son los que tienen que ver como tal con el negocio, a lo que se dedica la empresa. Entonces, utilidad bruta menos los gastos operacionales nos arroja la utilidad operacional. A esto le sumamos los ingresos no operacionales. Los ingresos operacionales son los que son diferentes a la actividad normal de la empresa. Puede ser por intereses financieros, porque vendieron reciclaje, porque tuvieron dinero por un arrendamiento, porque vendieron alguna propiedad, planta y equipo. O sea, son ingresos diferentes a lo que se dedica la empresa normalmente. Digamos, si es una empresa de helados, entonces esto es diferente a vender los helados. Menos los gastos no operacionales, también son otros gastos que se originan, pero no es por la actividad principal de la empresa, como los gastos extraordinarios o los gastos financieros. Entonces, la utilidad operacional más los ingresos no operacionales menos los gastos no operacionales nos arroja la utilidad o pérdida operacional o antes de impuestos. Menos, si la empresa obtuvo utilidad, se debe multiplicar por el 33%, que es el impuesto de renta o el porcentaje que en el año corresponda, y eso nos arroja como tal la utilidad neta. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Son aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Lo que ocurre es que los estados financieros son numéricos, entonces para muchas empresas o personas que tomen los estados financieros, pues no va a ser muy clara la información. Por lo tanto, existen estas notas aclaratorias que también se llaman revelaciones a los estados financieros. Existen de carácter general, que son las políticas principales de la empresa, y carácter específico, que son las revelaciones que existen bajo normas internacionales, ya digamos por cada una de las cuentas o las principales. Aquí vemos un ejemplo. Denme un segundo.
Cuando las empresas elaboran los estados financieros, dentro del estado de situación financiera, colocan una parte que se llama notas y en esas notas le dan un número para que luego nos enfoquemos en ese número y miremos de qué trata esa nota o qué nos quieren explicar. No es necesario que cada uno tenga su respectiva nota. Hay empresas que sí lo utilizan y hay otras que solamente a las cuentas más relevantes. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo: efectivo equivalente efectivo. Dice que es la nota 6. Tienen un saldo en el 2019 de 70.134.601 pesos y en el 2018 de 67.203.375. Entonces, se agrega un número de acuerdo a la nota para que la persona vaya y busque esa nota y le quede más clara, le quede clara la información. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, la persona o el usuario del estado financiero busca la nota efectivo equivalente a efectivo y que nos ayuda a validar. Y en la anterior veíamos que es un valor como tal global, en cambio aquí nos desglosa, nos muestra cuánto hay en caja, cuánto hay en Banco de la República, en otros bancos y demás. Entonces nos detalla la información. Nos puede dar información tan importante como aquí, que nos habla que la empresa tuvo un embargo, que hizo canje, que cuánto dinero tiene, digamos, en los diferentes bancos, que en el Banco de Bogotá tiene cierto monto, que en el Banco de Occidente. Entonces los estados financieros nos sirven para eso. Esta es la fuente de consulta. Tutorial elaborado por la instructora Stephanie Vélez, Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. A continuación, vamos a ver un video ya con la explicación de la hoja de trabajo.